Hey amigos, bienvenidos a mi canal HS Automatización. Continuando hoy con nuestro curso de neumática hidráulica, hoy solucionaremos nuestro tercer ejercicio, el cual es una selladora neumática. Realizaremos el siguiente ejercicio paso a paso en el siguiente video tutorial. Así que espero no te pierdas el siguiente video tutorial donde te enseñaré a realizar el circuito neumático de nuestra selladora automática. Vemos en el siguiente video tutorial. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video tutorial de nuestro curso de neumática hidráulica, donde hoy continuaremos con lo que son la solución de los ejercicios en la metodología cascada. El día de hoy vamos a hacer nuestro tercer ejercicio, el cual va a ser nuestra selladora automática. El cilindro A tiene la función de recoger las piezas del cargador y de sujetarla. Solo entonces avanza el cilindro B para el sellado y vuelve a su posición normal. A continuación, el cilindro A suelta la pieza y vuelve a su posición normal. Entonces, el cilindro C avanza para expulsar la pieza y vuelve a su posición normal. Eso quiere decir que tenemos el siguiente movimiento. Tenemos el movimiento A más, después sigue B más, B menos, A menos y C más, C menos. Sentido que A más posiciona la pieza, B más sella la pieza y vuelve a su posición normal. Después sigue A menos, el cilindro A suelta la pieza y vuelve a posición normal. Y sigue C más, sacamos la pieza y C menos, retrocedemos el cilindro C. Una vez teniendo nuestra lógica, vamos a pasar a lo que es nuestro software FluidSim, donde vamos a trabajar con un pequeño macro, donde ya tenemos aquí lo que son nuestra secuencia A más, B menos, A menos, C más, C menos, donde ya bajo las normas que nos dice nuestro método secuencial cascada, dice que tenemos que separar nuestra secuencia cada vez que una letra se repita. En este caso, la letra que se repite es B. A más, B menos, colocamos una frontera para indicar que aquí termina un grupo y empieza otro. Dice, aquí empezamos B menos, A menos, C más, colocamos otra frontera. ¿Por qué? Porque tenemos C menos, se repite C. Frontera C menos. Como no hay ningún otro movimiento, colocamos una frontera final para indicar que aquí termina la secuencia para volver a empezar a nuestro primer movimiento. Además de eso, nuestras normas de metodología cascada dice que tenemos que crear líneas de presión tantos grupos hayan. Esa es nuestra siguiente condición. La otra condición que tenemos es que tenemos que agregar válvulas distribuidoras tantos grupos hayan menos uno. En este caso vamos a colocar dos válvulas 5.2 con accionamiento neumático. Dos válvulas 5.2 con accionamiento neumático. Colocamos los silenciadores. Aquí ya tenemos lo que son nos falta la siguiente norma. El grupo 1 siempre inicia activo. En este caso, este va a activar el grupo 1. Este va a activar el grupo 2. Y siendo el caso, el grupo 3, este alimenta el grupo 1. Y el grupo 3 lo alimentamos de la siguiente manera. Vamos acá. Y ya tenemos alimentadas nuestras líneas de presión. Voy a colocar un elemento de alimentación, una fuente de alimentación. Para aquellas personas que son nuevas en el curso, antes de continuar con este pequeño video, me gustaría invitarlos a que se pasaran por mi canal de YouTube, cual aparecemos como HS Automatización,
donde aquí tenemos diversidad de cursos. Tenemos cursos de neumática, tenemos cursos de programación PLC, cursos de KDSIMU, diferentes temáticas como parametrización de Siemens, parametrización de driver Siemens, entre muchos otros. Entonces, una vez más, los invito a que por favor vean nuestra lista de reproducción de nuestro curso completo de FluidSim, donde les enseñaré de simbologías hasta conceptos básicos de nuestro software y nuestro curso completamente gratuito. Continuamos con nuestra simulación. Aquí ya tenemos lo que es nuestra plantilla básica, dependiendo de nuestra secuencia creada acá. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, por eso la secuencié, las enmarqué, perdón. Aquí en la parte izquierda de la pantalla tenemos para realizar el movimiento que tenemos que hacer. Grupo 1 más el botón ON. Y tenemos en la parte derecha cómo vamos a hacer el cambio de grupo. Entonces, en la parte izquierda vamos a hacer nuestros movimientos en la parte superior. Vamos a sacar una válvula 3-2 y una válvula de simultaneidad. Retorno por muelle y accionamiento mecánico muscular, perdón. En este caso vamos a hacerla con enclavamiento. En la parte superior de la pantalla les estaré dejando el enlace para que ingresen a nuestra lista de reproducción de este curso totalmente gratuito de neumática e hidráulica. Entonces tenemos el botón de ON y el grupo 1. Tenemos el botón de ON, el grupo 1 para hacer A más, para hacer B más, igualmente, una válvula de simultaneidad. Y el grupo 1, pero aquí con final de carrera, en vez de pulsador, final de carrera. Le vamos a colocar B más A1. A1. Para hacer C más, igualmente, control C, control V, el software no lo permite. Tiene que ser el grupo 2. Quitamos esfuerzo mecánico, C más y A0. A0. Para que se haga C menos, se hace el grupo 3. Para que se haga B menos, el grupo 2. Para que se haga A menos, toca así una válvula de simultaneidad. La cual sí toca organizar acá un poquito para correrla acá, la ponemos acá, cambiamos esfuerzo muscular por esfuerzo mecánico y A menos se tiene que hacer con B0. B0, A menos entra acá y B0 entra acá. Uy, y B0 entra en el grupo 2. B0 entra en el grupo 2. Lo puedo sacar un toles, un poquito como para que no se vea tan aglomerado. O para que no sea tan aglomerado. Ya tenemos la parte de los movimientos, vamos a hacer la parte de los saltos de grupo. Entonces, para que se active el grupo 2, tengo que hacer una válvula de simultaneidad. El grupo 2 se va a activar con el grupo 1 y B1.
Oye, ¿qué pasó acá? Te hablo desde la prisión, Wilson Manyoma. La válvula de simultaneidad no la encontraba. La giramos, la cual el grupo 2, el grupo 2 se va a activar con grupo uno y control C, control V y B1. B1. El grupo 3 se va a activar de la siguiente manera. El grupo 2 y C1. Y el grupo uno y el grupo uno desconectemos acá. Giramos. El grupo uno con el grupo 3 y C0. C0. Teniendo la lógica, ya no debería de funcionar si no tenemos ningún error en la conexión. Ah, sí. Este iría acá. Este iría acá. Teniendo la lógica. Debería de funcionar de la siguiente manera. A más, B más, B menos, A menos, B más, B menos. A más, B más. La lógica está correcta. Porque el grupo 3 lo desactiva el grupo uno. Al grupo uno lo desactiva el grupo 2 y el grupo 2 lo desactiva el grupo 3 y el grupo 3 desactiva el grupo uno. Esta sería la secuencia neumática de nuestra metodología cascada, nuestra solución de nuestra selladora neumática. Entonces, no siendo más, espero les haya servido este pequeño video tutorial. Por favor, no olviden darle clic en la campanita y suscribirse a nuestro canal, donde estaremos subiendo diferente contenido de automatización industrial. Por eso somos HS Automatización, Innovación en Acción.